Bien, a todos muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Guevara, soy médico internista del Hospital Rebagliati. El día de hoy vamos a este curso de introducción a la clínica. Vamos a presentar un síndrome de segmento de urinario renal que es muy importante, es el síndrome de insuficiencia renal. Eh, esta entidad o este síndrome lo vamos a conocer ahora con algunos detalles, pero mencionarles que de aquí en adelante en su vida profesional, a lo que se dediquen, siempre van a estar por ahí, van a cruzar con un paciente con esta patología. Es importante desde ahora conocer qué preguntar, qué evaluar, qué sintomatología tenemos que conocer. Síndrome de insuficiencia renal crónica. Es importante la diferenciación, curso de introducción a la clínica. A ver, ¿por qué es importante conocer este síndrome? Primero porque es un problema importante de salud pública. Tiene un impacto significativo sobre los individuos, la familia y la sociedad, y sobre los servicios de salud. Afecta a más o menos al 10%, ¿no?, de las personas en general y se detecta habitualmente en etapas avanzadas. Este es un gran problema, no se diagnostica a tiempo. Esta es una entidad que tiene una alta morbilidad, o sea, el paciente tiene que hospitalizarse, ¿cierto? Hay riesgos de falla renal aguda y las causas más frecuentes de ingreso a diálisis son fundamentalmente dos: la nefropatía diabética y la hipertensión. Además, se convierte en un alto riesgo, factor de riesgo cardiovascular. El riesgo de muerte cardíaca en un paciente nefrópata se incrementa de 10 a 20 veces más de lo habitual. Otro aspecto importante es que el costo del tratamiento, la diálisis o el trasplante, es alto, así como también en las complicaciones cardiovasculares. Esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros como futuros médicos o médicos que vamos a atender a estos pacientes, tenemos que desarrollar las habilidades y las capacidades para poder encontrar este síndrome con cierta prontitud y darle tratamiento, y así evitando las complicaciones con las consecuencias que acabamos de mencionar. Entonces, la función renal, ¿no?, eh, se va a ver deteriorada por diferentes aspectos. Entonces, retornando a nuestro curso, nos preguntamos, ¿qué es el síndrome de insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica es un síndrome clínico humoral. ¿Resultante de qué? De la pérdida sostenida y progresiva de la función renal. Este síndrome puede variar desde etapa subclínica hasta una etapa sintomáticamente florida, y cuyo destino final es el estado urémico o la uremia. En su fase final, ¿no?, suele ser fatal a plazos más o menos largos, a menos que pueda realizarse pues un tratamiento que sustituya la función renal. ¿De qué estamos hablando? De un tratamiento llamado diálisis o finalmente de un cambio del órgano que se llama trasplante renal. Entonces, pérdida sostenida y progresiva de la función renal, fundamentalmente con aspectos clínico-morales. Algunas definiciones que nos van a permitir conocer con más detalle, ¿no?, y poder ponernos de acuerdo en a qué llamar en enfermedad renal crónica. Entonces decimos que es una pérdida progresiva, alrededor de 3 meses o más, e irreversible de la función renal, cuyo grado de afectación se determina con una medición. ¿Cuál es? La filtración glomerular. Normalmente, pues, esta debe caer por debajo de 60 mililitros por minuto, ¿no?, en este 1.6 del metro cuadrado, que es el estándar, digamos, de medición. Por debajo de esto, estamos hablando de que la función renal sufre un gran deterioro. Como consecuencia, los riñones pierden la capacidad de eliminar desechos, pierden la capacidad de concentrar la orina y de conservar los electrolitos en la sangre. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología o la sindromogénesis de esta entidad? Para que una nefropatía dé lugar a este síndrome,
debe poseer dos características fundamentales. El riñón, la lesión, debe ser bilateral y difusa, y la evolución lenta y progresiva. Bilateral y difusa, lenta y progresiva. Distintas teorías han tratado de explicar los cambios fisiopatológicos que acontecen en la insuficiencia renal crónica. Hay lo que le llaman la teoría de las nefronas intactas, teoría de mecanismos patogénicos que se activan con la uremia, que van a tratar de decirnos por qué se va produciendo progresivamente este daño hasta tener una semiología mayor. La progresión de la enfermedad significa pérdida de todas las funciones que estos órganos cumplen. El filtrado, depuración de sustancias, mantenimiento cuantitativo y cualitativo del medio interno, que es importante, la regulación de la tensión arterial, el balance hídrico, la concentración y la dilución de la orina, la hidroxilación de la vitamina D y la síntesis de eritropoyetina. Hemos mencionado, en resumen, las funciones más importantes que tiene el riñón, y estas se van a ir perdiendo de manera paulatina y progresiva cuando la falla renal se ha instalado. Entonces, estas alteraciones finalmente van a generar una lesión renal que se va a convertir en un factor de alto riesgo de mortalidad cardiovascular. Miren, esta es una tabla que nos permite un poco conocer, ¿no? Según el filtrado glomerular, cómo son las maneras en que se utiliza o cómo se consigue la filtración, ¿no? En la primera, la que se hace habitualmente en el ámbito hospitalario, se recolecta una orina de 24 horas, de un día para otro, ¿no? Y se hace un cálculo entre el volumen de la orina del paciente, la creatinina, o sea, el examen que se encuentra en la sangre, y la creatinina o en orina. A esto se le corrige con la superficie corporal del paciente y se saca el volumen que hemos mencionado al comienzo. La otra fórmula es básicamente más matemática, la fórmula de Cockcroft-Gault. Esta es una fórmula donde cual se toma en cuenta la edad, el peso y la creatinemia, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo 140 menos la edad, ¿no? Por el peso, ¿ok? Y esto se divide entre 72 por la creatinemia C. A este valor, si eso se va en hombres, ¿no? Y si es en mujeres, se multiplica por 0,85 porque la mujer tiene menor masa muscular, el varón, generalmente. Entonces, este es un cálculo que se aproxima a la filtración glomerular cuando tenemos la edad, el peso y la creatinina sérica en el paciente. Eso es otra forma. Hay otra fórmula similar también de cálculo un poquito más precisa, pero un poco más, digamos, un poco práctica a veces, ¿no? Porque tenemos ya que tener otros elementos, no solamente la creatinina, tiene que tener la urea, la albúmina, pero que se utiliza en algunos estudios, ¿no? Ahora, cuando este filtrado es menor de 30, la fórmula, la segunda, la de Cockcroft-Gault, no suele ser tan adecuada, ¿no? Por eso que en esos casos tenemos que hacer una orina de 24 horas. Esta es la manera en que podamos decir funcionalmente cómo está el riñón de un paciente, hablando de la capacidad de filtración glomerular. Entonces, cuando ya hay una sintomografía o un diagnóstico positivo y el cuadro clínico ya es evidente o comienza a instalarse, entonces buscamos nosotros algún antecedente de historia personal previa a nefropatía. Hay pacientes que ya han tenido antecedentes de hematuria, de proteinuria, de cólicos nefríticos, que han expulsado cálculos, de infecciones urinarias a repetición, de historia de edemas, de hipertensión arterial. O que finalmente ha habido en algún momento pues un estado comatoso, una toxemia gravídica o el uso excesivo de analgésicos, que logran a veces dañar el riñón, o finalmente el antecedente familiar de una nefropatía. Todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta a la hora de hacer la entrevista y poder nosotros evaluar este síndrome de insuficiencia renal crónica. Una correcta y detallada anamnesis debe darnos la alerta suficiente para ver la posibilidad de que esté presente. Existen factores de riesgo
de inicio o desarrollo de enfermedad renal, así como también factores de progresión. Tomemos nota. Los factores característicos de estos son la edad mayor de 60 años. Ya eso es un punto de partida. Que el paciente tenga hipertensión, que sea diabético, que ya tenga un diagnóstico de enfermedad cardiovascular o que tenga antecedentes con familiares que han tenido enfermedad renal. Aquellos que nacieron con bajo peso, ¿no? Está reducido el menor número de nefronas y posteriormente desarrollar falla renal crónica. Obviamente, el hecho de haber perdido pues algún riñón, ¿no? Ya sea por una cirugía, ¿no? O por alguna otra causa, se asocia esto a hipertensión glomerular o hiperfiltración, ¿no? Los estudios epidemiológicos demuestran claramente que también los bajos niveles sociales, culturales y económicos no favorecen, ¿no? A estar protegidos contra esta patología. O sea, más en la práctica que estamos diciendo, que hay más nefrópatas o más riesgo de desarrollar enfermedad renal en niveles con bajo actividad cultural, social o de información. Cuando ya está el diagnóstico frente a nosotros, es importante en la exploración física, tenemos que registrar peso, talla, algunas malformaciones o trastornos del desarrollo, sobre todo en la infancia, donde muchas veces entidades se acompañan de falla renal y cambios anatómicos. Obviamente es importante también tomar la presión arterial, realizar un fondo de ojo, evaluar adecuadamente el sistema cardiovascular y el tórax y la palpación abdominal buscando masas a nivel renal o con el contacto. En el varón es imprescindible el tacto rectal para examinar la próstata. Y en las extremidades pueden verse signos de edema y deben explorarse los pulsos periféricos. Esto es solamente para entender, miren, como decimos, la punta del iceberg, ¿no? Los pacientes nefrópatas crónicos que llegan a tener una terapia sustitutiva tipo diálisis o trasplante, solo son la punta del iceberg. Hay una gran cantidad de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y muchas veces no diagnosticada. De allí la importancia de conocer esta entidad para poder hacer una evaluación diagnóstica desde que uno es interno de medicina o médico general. A ver, entonces, la sintomatología puede dividirse en fases, ¿cuáles, por ejemplo? La insuficiencia renal crónica compensada y la descompensada. Y a la vez la compensada se han tratado de establecer grados, ¿no? De su evolución del 1 al 4, que van a verlo en algún momento. Entonces, en una insuficiencia renal crónica compensada, en el grado 1, ¿no? Esta va a ponerse de manifiesto desde el punto de vista humoral con una filtración glomerular que está disminuida, ¿no? Pero que se encuentra por encima de 50 mililitros minuto, que casi es su clínica. Ya, si usted va avanzando, ¿no? Ya en el grado 2, la filtración se va a encontrar de 30 y 50, con ligeros aumentos de la creatinemia, ¿no? Y de la urea. Pero ya en la grado 3, miren importante, ¿ah? Aparece la poliuria con nicturia. Alarma. Poliuria con nicturia, ¿no? Puede encontrarse ya también una pérdida renal importante, ya puede aparecer hipertensión, ¿no? La anemia ya se hace evidente, es llamativa, y la urea y creatinina están elevados. Entonces, en un estadio 3 ya el cuadro clínico se hace más evidente. Ya en el estadio 4, pues todos los signos y síntomas descritos en la 3 están presentes, pero con mayor intensidad. La piel se vuelve terrosa, hay manifestaciones digestivas, hay edema en las extremidades y sobre todo hay el famoso aliento urémico, ¿no? El famoso halitosis. La creatinina está aproximadamente ya en este nivel, miren, de lo normal que es hasta 1, 1.2 miligramos por ciento, puede llegar hasta 10 miligramos por ciento. Y la urea, que va entre 20 a 40, puede llegar a 100 miligramos por ciento. Generalmente ya encontramos una disminución de los niveles de calcio con aumento del fósforo. Hipocalcemia con hiperfosfatemia. Estamos hablando de la fase compensada en sus diferentes grados.
Ya en la fase descompensada, estamos hablando es un cuadro clínico compatible con estado conocido como uremia terminal, donde hay un agravamiento de todas las demás manifestaciones. Entonces, que incluyen, además de lo que ya hemos descrito, incluye encefalopatía, neuropatía, hay enfermedad ósea, hay calcificación y necrosis de los tejidos blandos, hay prurito, hay hiperlipemia, una intolerancia a la glucosa, la anemia que se hace más evidente, hay una tendencia a las hemorragias, hay trastornos inmunológicos, miocardiopatía y disfunción sexual. Miren, todo este terreno tan amplio, ¿no?, que tiene una afectación sistémica, nace pues en una falla renal crónica, pero ya descompensada, relacionada a un estado de uremia terminal. Aquí, este cuadrito es para justamente ver esa descripción, ya que podamos tomarlo en función de la filtración glomerular, ¿cierto? Acá tenemos leve, moderada, severa e insuficiencia ya con falla renal, ¿no? Por ejemplo, solamente del cuadro rescatamos en la insuficiencia renal o fallo terminal menor de 15, tratamiento sustitutivo, estamos hablando de hemodiálisis, ¿no? O trasplante en este caso. Muy bien, importante reconocer esto, ¿no? Y por favor, tenemos en cuenta. En cuanto a la etiología de este síndrome, la diabetes es la causa principal de enfermedad renal crónica. El 40% de los nuevos pacientes que van a diálisis son diabéticos. La hipertensión nos ocupa casi un 25% de casos. Después, glomerulonefritis, enfermedad intersticial, cistitis y neoplasias pueden completar. ¿Cuál es el mensaje? Diabetes e hipertensión. Entre estas dos entidades casi completan el 70% de la etiología de la enfermedad renal crónica. Entonces, si nuestra historia, nuestros pacientes, encontramos diabetes e hipertensión como antecedente y los demás factores de riesgo que ya hemos comentado, tenemos que estar muy atentos al resto de la sintomatología y signología de esta enfermedad. Miren, este cuadro nos va a permitir recrear una cantidad de manifestaciones clínicas y bioquímicas de la falla renal crónica. En el sistema nervioso, el paciente puede presentar encefalopatía, polineuropatía, disfunción autonómica. Hematológicamente, definitivamente hay anemia, hay trastorno plaquetario, hay una inmunodeficiencia humoral y celular, ¿no? En el sistema cardiovascular, incrementa el riesgo con hipertensión, cardiopatía isquémica, pericarditis, accidentes cerebrovasculares a nivel cerebral. A nivel óseo va a haber la famosa enfermedad ósea relacionada al riñón, ¿no? En el sistema respiratorio vamos a encontrar calcificaciones pulmonares, derrame pleural. Y en la parte digestiva, pues, náuseas, vómitos, ¿no?, ascitis, anorexia, que son parte de todo este gran cortejo sintomático que acompaña a la insuficiencia renal crónica. Entonces, no es que sean sintomatología, pues, de ese órgano per se, sino son consecuencia de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? En el estado nutricional, el paciente, normalmente vamos a encontrar un paciente con malnutrición, ¿no? A nivel endocrinológico, vamos a encontrar alteraciones de la insulina, va a haber disfunción eréctil, amenorrea, en la piel vamos a encontrar prurito, ¿no?, hiperpigmentación, la famosa calcifilaxis, ¿no?, que son calcificaciones de la parte blanda. El paciente urémico suele estar deprimido, ¿no? Y miren, todas estas manifestaciones laboratoriales, ¿no? Retención nitrogenada, hiperuricemia, hiponatremia, hipernatremia, etcétera. Que van a verlas ahí, que son parte de este cortejo sintomático, pero también de carácter bioquímico. ¿Qué buscamos cuando tenemos una historia de enfermedad renal crónica? ¿No? Signos físicos relacionados, entonces, pigmentación de la piel. La insuficiencia renal crónica, ¿no?, va a retener urocromos y va a haber un aspecto que la melanina nos va a dar mayor intensidad. Van a encontrar lesiones por rascado, hay prurito asociado sobre todo a hipertensión, perdón, a hiperparatiroidismo secundario, hipertensión,
¿no? Hasta en el 80% de los casos por retención de agua y sal, edema agudo de pulmón periférico, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. Vamos a encontrar a veces frote pericárdico, ¿no? Porque hay pericarditis urémica, eso significa una emergencia, ¿no? El paciente tiene que ser dializado. Y cuando encontramos hipotensión con situación yugular y pulso paradójico, tenemos que pensar en un derrame pericárdico con un tapón. Estos son signos importantes de de parte del. Muy bien. Aquí algunas imágenes, ¿no? Esta paciente, para que conozcan un poco, es una paciente que es una diabética que llegó a falla renal en estadio clínico 5, ¿no? En la foto podemos ver alguna palidez, ¿cierto? Está con un aspecto de la carita un poco redondeada por el edema, aunque ya ahí le han dializado. Y eso que en el apósito, en la zona torácica cervical, pues se corresponde al catéter venoso central que se utiliza para la hemodiálisis. Pero hoy estamos viendo, ¿no?, el aspecto de una palidez terrosa, ¿no?, asociada a una redondez del rostro que tiene que ver con nefropatía diabética. Esta es otra paciente que también desarrolló una enfermedad renal crónica estadio 5, pero que lo hizo a causa de una enfermedad autoinmune llamada vasculitis ANCA positivo, o también llamada poliangitis microscópica. Esta paciente tuvo que ingresar a diálisis, también vemos ahí, no vemos tanta palidez, vemos cierta rubicundez, porque en el tratamiento se tiene que usar corticoides. Y aquí la semiluna le da pues el tratamiento prolongado que tuvo con corticoides. Y también vemos en la zona inferior el apósito que cubre el catéter venoso central. Ese es otro aspecto. Este paciente también, si ustedes logran ver, es un paciente con una palidez terrosa, ¿no? Este señor tuvo una nefropatía hipertensiva, ¿no? Desarrolló una falla renal por hipertensión, ¿no? Fue trasplantado este paciente, pero lamentablemente hizo también rechazo, ¿no?, del trasplante, tuvo que regresar a diálisis y desarrolló un hiperparatioidismo secundario. Entonces vamos viendo, ¿no?, cómo diferentes etiologías convergen a un solo camino, que es la falla renal estadio clínico 5. Este es el panorama que quería yo mostrarles el día de hoy como parte de la clase de síndrome. Entonces, si hubiera alguna pregunta, muchas gracias al delegado. Por favor, vamos a dejar de compartir. Luis, por favor, ¿se escucha? Ya, Pregunta, muy bien. doctor. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna intervención para poder darles alguna aclaración? Doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, claro. Adelante. Sí, doctor. Sí. Yo quería saber si en el estadio 5, cuando un paciente renal ya está en estadio 5, ¿va a tener que hacerse la diálisis de por vida o habría alguna manera de revertir ese? Ok, buena pregunta. Bueno, justamente la insuficiencia renal crónica, como habíamos dicho, es difusa, bilateral y es progresiva, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer el reemplazo de la función renal. En el momento, el reemplazo está dada por esta, se llama terapia de diálisis, ¿no?, que puede ser por hemodiálisis, hay también la se llama diálisis peritoneal, ¿no? Y la otra modalidad es colocar un nuevo órgano, eso se llama trasplante renal. A tu pregunta, ¿este es un tratamiento indefinido? Sí. En la diálisis, en la mayoría de pacientes que ya se estableció la falla renal, va a tener que ser de manera sustitutiva, prolongada e indefinida. La otra alternativa es que se le dé la opción de un trasplante renal con un nuevo órgano que permita, digamos, que el paciente siga con una vida con mejor calidad de vida. Ahora, ¿en qué casos? A veces la diálisis solamente se usa de apoyo, ¿no? Es en algunos momentos, en algunos casos en lo que hay insuficiencia renal aguda,
¿no? Que se da, se llama hemodiálisis de apoyo, o sea, 1, 2, 3 sesiones y de pronto el riñón recupera cierta función. En esos casos sí, solamente es de manera temporal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a tratar de hacer llegar pero si hubiera alguna pregunta, alguna otra Gracias, observación, doctor. muy amable. Al delegado, Doctor, no se olvide de apagar la grabación, por favor. sí, muy bien. Yo les paso mi correo para que me